El analista César Verdugo Valdés, articulista del Resumen Latinoamericano, en abril de este año afirmó que la desinformación es un instrumento fundamental en las llamadas guerras híbridas, porque genera inestabilidad, fomenta la polarización política, impide los consensos y debilita la convivencia social armónica en nuestros tiempos. Entonces la palabra desinformadora es viralizada por las redes sociales y por algunos medios de difusión de mensajes o de comunicación que se vuelven entonces mecanismos de manipulación al servicio de círculos de interés económico privado o de algunas fuerzas políticas. La desinformación es el sustento de las llamadas guerras de distracción que se utilizan en la política de países de todos los continentes, como se está haciendo con Venezuela, y en este caso también con Argentina. Así la palabra deja de ser lo que es y se convierte en arma de distracción masiva al servicio de cualquier humano con ansias de poder. Algo así ocurre justamente en la Argentina que estamos viendo con el presidente Javier Milei. Heredó una dura realidad ecosocial cuyo principal fenómeno es una hiperinflación que no logra controlar. Solo consigue convertirla en estancamiento con inflación. Por el contrario, el presidente argentino se ha dedicado a agredir a mandatarios de países latinoamericanos como Venezuela y también de China y Rusia. Ahora, ¿es una maniobra de distracción calculada o es producto de un temperamento incontrolado? César Verdugo Valdés afirma que solo un psicoanalista puede despejar esta interrogante. Pero antes de seguir con esta situación, vamos a ver que nosotros colocamos en estas redes sociales, especialmente en Telegram, la pregunta del día. A lo largo del día hemos colocado esta información que vamos a recontextualizar para que, si usted no ha participado, lo haga a partir de ahora. ¿Hasta qué punto la cobertura mediática excesiva de temas externos como el proceso electoral en Venezuela sirve como cortina de humo para ocultar la grave crisis socioeconómica que atraviesa Argentina, por ejemplo? Hemos colocado 4 opciones. Una es que es una estrategia eficaz para ocultar la crisis interna. La segunda opción es que la manipulación mediática no ocultará la crisis de Argentina. La tercera es que la verdad de Venezuela se va a imponer ante la guerra de Milei. Y el cuarto punto es que el pueblo argentino reaccionará ante su realidad. ¿Qué creen ustedes? Bueno, cualquiera de estas respuestas es bienvenida. Si no ha participado, hágala ahora a través de nuestro canal en Telegram, Telesur TV, para que, bueno, juntemos su respuesta con la de los demás y veamos las tendencias que ustedes están creando al respecto. Para seguir adelante con esto, un tema interesantísimo, muy de moda, pues muy en boga, muy de actualidad. Vamos a conversar con un buen amigo de esta casa y de nosotros también, que es Héctor Bernardo. Él es profesor de la Universidad de La Plata, es periodista y escritor, quien nos acompaña desde Argentina. Bueno, Héctor, ¿cómo estás? De nuevo nos encontramos. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis Guillermo. Siempre es un placer charlar contigo. Bueno, fíjate, entonces, ¿tú crees que Milei está utilizando deliberadamente la situación de Venezuela, el proceso venezolano, para ocultar sus propias dificultades en Argentina? Hay varias cuestiones que habría que analizar. Milei es un títere, eso hay que tenerlo claro. No es un gran estratega, no es una persona que realmente tenga las herramientas y que sea el gran peligro para la sociedad. El gran peligro para la sociedad son sus acciones, pero son quienes están detrás de Milei, que lo manejan, que lo construyeron como candidato, lo pusieron en el lugar en el que está hoy y le arman directamente las leyes, le arman toda la estructura que él termina usando y que termina siendo el mascarón de proa de toda esa estructura. Pero sí, sin duda esa estructura que está detrás de Milei, que tiene que ver con intereses geopolíticos externos a Argentina y con los grandes conglomerados económicos que quieren llevar una política neocolonial en nuestro país, utilizan a los medios de comunicación, utilizan las redes sociales, utilizan las acciones de Milei para generar estas cortinas de humo a las que ustedes hacían referencia y llevar la atención de la gente hacia otro lado, ¿no? Mientras pasa un elefante frente a nosotros,
nos piden que miremos al piso a una hormiguita que está tratando de subirse a algún mueble o a nuestra pierna, ¿no? Pero frente a nosotros justo está pasando un elefante que tiene que ver con toda esta gran crisis socioeconómica que ustedes hacían mención. Bien, Héctor, vamos a revisar algo que te va a gustar, creo yo, porque mientras el pueblo argentino enfrenta una crisis política, económica y social, los medios de tu país, Argentina, especialmente aquellos aliados a los intereses de Washington, protagonizan una campaña mediática contra la institucionalidad venezolana. Para muchos expertos se trata de una cortina de humo que usan los medios neoliberales de Argentina para distraer a la población de la crisis que actualmente azota al país. Se trata de titulares que siguen la narrativa económica, mejor dicho, hegemónica de Estados Unidos y sus aliados en una ola de desprestigio que busca desconocer los resultados comiciales emitidos por el Consejo Nacional Electoral Venezolano. Todo esto en medio de sus intentos imperialistas por cooptar un territorio que considera su patio tercero. Mientras tanto, la propia crisis argentina parece invisibilizada ante la campaña mediática mundial que busca desestabilizar a la nación venezolana. Ahí está, pues hemos colocado en pantalla una cantidad de titulares, realmente uno más impresionante que el otro. Héctor, tú como periodista, como analista, ¿cómo has observado el tema de los medios de difusión de mensajes argentinos en torno a Venezuela y en torno a también Argentina? Es decir, ¿has sentido que ha habido un trabajo de ingeniería para ocultar la verdad argentina y, digamos, magnificar las mentiras contra Venezuela? Lamentablemente, como vos bien señalás y como hemos charlado en otras ocasiones, los medios construyen una realidad virtual, ayudados también por las redes sociales, que tienen un rol fundamental respecto más que nada a los jóvenes, que son los más activos en las redes sociales, pero los medios hegemónicos de comunicación construyen esta realidad virtual llevando el foco hacia otro lado, ¿no? Vivimos en una Argentina en una profunda crisis económica debido a las políticas de Milei. Milei no podría haber ganado las elecciones si no hubiera sido por el accionar de los medios hegemónicos de comunicación que trataron de borrar el vínculo que Milei tiene, por ejemplo, con el pasado neoliberal de los 90 en Argentina, con el macrismo o incluso con la dictadura militar argentina, que fue la que instaló el primer modelo neoliberal en Argentina. Su vicepresidenta, Villarruel, es una firme defensora de los que violaron los derechos humanos, de los represores de la dictadura militar. Y Milei es un admirador de todo ese proceso neoliberal del 76 al 83, con Martínez de Oz a la cabeza, de los 90 al 2001, con Domingo Cavallo también encabezando ese proceso, y del proceso que se vivió con Mauricio Macri. Pero los medios hegemónicos borraron todo ese vínculo, trataron de hacer una construcción como si fuera un sujeto que viene de afuera de la política para instalarlo y ponerlo en ese lugar. Y ahora vivimos lo mismo que se vivió en el 76, lo mismo que se vivió entre el 90 y el 2001 y lo mismo que se vivió con Mauricio Macri, en algunos casos acentuado. Ahora, fíjate, uno de los casos invisibilizados por los medios argentinos aliados al neoliberalismo es la actual denuncia de la comunidad docente universitaria. Ayúdanos con eso, que tú eres profesor también. Mientras los medios parecen estar ocupados abordando el caso de Venezuela, los trabajadores de universidades públicas argentinas iniciaron este martes un paro por 48 horas en exigencia de mejores salarios. Todo esto en medio de la pérdida del poder adquisitivo por el alto índice de inflación, cuyas cifras continúan en ascenso. No es la primera vez que este sector reclama mejoras socioeconómicas. Recordemos que a finales de abril la comunidad universitaria protagonizó junto a sindicatos una marcha masiva en Buenos Aires. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno ultraderechista de Javier Milei no están centrados en mejorar la clase trabajadora, sino en que María Corina asuma el control del títere que pusieron de Estados Unidos. ¿Qué piensas tú, Héctor? Esto tiene mucho que ver con lo que vos señalás, en el sentido de que por un lado, y pues voy a tratar de separar los temas y ser lo más preciso posible, por un lado se trata de hacer foco en la política exterior, porque si se hace foco en la política interior de Argentina, realmente estamos viendo una crisis
que está generando niveles de desocupación muy altos, se subió de un 5% a casi un 8% de desocupación y eso sigue creciendo. Hoy salió un informe que muestra que hubo 260.000 despidos en estos meses. Hay pérdida del poder adquisitivo de aquellos que todavía tenemos trabajo. Hoy por hoy hemos perdido al menos un 20% de nuestro poder adquisitivo. Eso ha generado que el consumo haya caído, las empresas, las pequeñas y medianas empresas, 10.000 pequeñas y medianas empresas cerraron en Argentina, pero no solo están sufriendo las pequeñas y medianas empresas, sino que están sufriendo las grandes empresas también, muchas de ellas que se están yendo de Argentina. Hay empresas extranjeras, grandes empresas extranjeras, a las que no quiero hacer mención en este momento, pero son más de 10, hay varios informes dando vueltas que se han ido de Argentina con el consecuente despido de sus trabajadores. Los trabajadores que quedan no pueden conseguir aumento de sueldo, como en el caso que vos señalabas de los docentes universitarios que perdieron poder adquisitivo, que están reclamando recuperar ese poder adquisitivo que se perdió, pero los medios hacen hincapié en el supuesto control de la inflación. La inflación sigue, en lugar de ser de un 10% mensual, como estaba haciendo el año pasado, entre un 9 y un 10% mensual, ahora es de un 5%, bajó la inflación, pero sigue, no es que las cosas dejaron de aumentar, aumentan todos los meses alrededor de un 5%, y los salarios no. El año pasado, el anterior y el anterior con el gobierno de Alberto Fernández, había paritarias y se trataba de compensar con aumento de sueldo la inflación que existía. Ahora no hay aumento de sueldo, la inflación sigue y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores también. La baja del consumo hace que las empresas cierren. Todo ese contexto se distrae con lo que pasa en el extranjero. Ahora Venezuela, en su momento los insultos a Colombia, en su momento también los insultos a Brasil, el conflicto con España, insultando a la esposa del presidente, digamos, hay muchos ejemplos para dar. Fíjate, había una polémica hasta hace poco y creo que se va a incrementar en estos días, porque bueno, que si Milei iba para México, que no iba para México, que si Andrés Manuel López Obrador no lo iba a recibir, que si, bueno, y al final el presidente argentino Javier Milei canceló su gira internacional a México. Y todo indica que se debe a una encuesta que muestra el descontento de los argentinos por sus viajes financiados a través de los fondos nacionales. El Ejecutivo no asistirá, me refiero a Milei, a un acostumbrado evento realizado por la Conferencia de Acción Política Conservadora en la Ciudad de México, un show liderado por la extrema derecha mundial. De acuerdo con declaraciones gubernamentales, se trata del aniversario de la Bolsa del Rosario, donde planeaban un presunto encuentro con empresarios. Sin embargo, las encuestas apuntan que la renuncia de este viaje fue debido justamente a una crítica de los argentinos ante los constantes viajes de Milei a costa de los fondos públicos, sumado a los notables errores del presidente durante su mandato que se traducen en un considerable aumento de la pobreza, como tú lo acabas de explicar. Fue así, rapidito, Héctor, tengo que despedirte, pero fue así. Es así, pero también tiene que ver con que se buscan otros conflictos. En este momento, como no se pudo hacer el viaje a México, pero se trata, como señalábamos recién, de hablar todo el día de Venezuela, tanto Milei como los medios hegemónicos de comunicación. Y mañana, si el tema Venezuela se acaba, hablarán de otra cosa, tirarán otra bomba de humo, porque esta política económica inevitablemente lleva a la destrucción del poder adquisitivo de los trabajadores, a una crisis aún más profunda, y ya hemos visto cómo terminó en el 2001 con un estallido social. Gracias, Héctor Bernardo, por tu siempre ponderada manera de explicar las cosas de manera además profunda. Hasta la próxima. Abrazo grande. Muy bien. Así despedimos nuestra primera parte del programa con este análisis de Héctor Bernardo. No recuerden que aún tienen tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Ahí está, creo que en código QR está lo que tenemos en Telegram, una encuesta para que ustedes participen. Al final vamos a ver cómo ustedes colocan las tendencias. En la próxima parte del programa vamos a conversar con otro amigo de Argentina que nos va a hablar acerca de qué impacto tiene esto y si es posible que los argentinos salgan de esta cortina de humo que ha colocado Milei utilizando a Venezuela como excusa. Yo creo que sí, pero será mejor que lo veamos aquí en El Mundo desde el Sur.
Bien, seguimos en el mundo desde el sur, hablando de esta situación donde me compromete a Argentina y Venezuela. Argentina porque, bueno, pareciera entonces que la crisis argentina está siendo invisibilizada con una cortina de humo, colocando en los medios a Venezuela como excusa, ¿no? Así lo estamos viendo nosotros desde acá. Por eso vamos a conversar con Pablo Malizia, que es periodista y comunicador popular, y nos acompaña también desde Buenos Aires, Argentina. Pablo, ¿tú sientes también lo mismo que nosotros vemos? Tal cual, es exactamente lo que está sucediendo en estos momentos en Argentina. Es una verdadera vergüenza lo que está sucediendo con los medios de comunicación. Y en este punto tengo que decirte que no solamente de esto están participando los medios hegemónicos concentrados más vinculados a los intereses de las derechas internacionales, sino que ahora te voy a contar, es un caso extraño, pero también algunos medios locales argentinos, que generalmente son populistas, están cometiendo un grave error en este momento. Por supuesto, el tema de Venezuela ocupa grandes espacios de la programación de los canales de noticias en Argentina, propios y extraños. Yo te decía la última vez que hablamos que Milei en Argentina es una especie de globo de ensayo por parte de los fondos buitres que decidieron probar a ver si podían instalar un gobierno propio de ellos, directamente de los fondos buitres, ya pasando por encima incluso de las derechas locales, de las oligarquías locales también. Y Milei es este ejemplo, ¿no? Es la primera vez que hay un gobierno de ocupación extranjera que responde directamente a los fondos buitres. Lo que pasó en Venezuela, podríamos decir que fue el segundo paso en esta nueva forma de la Guerra Fría que está probando la derecha internacional, porque ya ahora parece como que directamente deciden abolir la realidad, ya no les importa la verdad o la mentira, ya no les importa que haya habido una elección, que hayan resultados claros. Ellos, sea como fuere, lo iban a impugnar, iban a decir con cualquier pretexto que había habido fraude. Entre paréntesis, los que piden fraude, yo recuerdo muy bien, en las elecciones, creo que fue en el año 2000 en Estados Unidos, cuando ganó en aquel momento el presidente Bush, si no me equivoco, que fue un verdadero papelón, un escándalo, una elección totalmente amañada. Ahí sí que hubo fraude en el estado de Florida, robaron un montón de votos a Al Gore y por eso perdió las presidenciales. Después también tenemos el caso de Donald Trump llamando a tomar el Capitolio porque no quería reconocer los resultados electorales. Así que Estados Unidos verdaderamente no tiene ni la altura moral ni la calidad institucional y democrática para levantar el dedo y pedirle excusas a nadie. Okay, ahora, a Estados Unidos nadie le pide las actas. Así es. Mira, nadie Pablo, le pide las actas a Estados Unidos. Vamos a revisar algunas cifras de Argentina que a lo mejor algunos argentinos no conocen, pero vamos a ayudarlos con eso. Las cifras de índices de pobreza en Argentina para el primer trimestre de 2024. Todo esto según datos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG. La investigación de la CELAG arroja que solo 10% de la población argentina percibe ingresos altos. 16% está catalogada como clase media. Sin embargo, 18% se considera casi pobre y un poco más de la mitad de los argentinos vive en pobreza, reflejado en 55%. Esto significa que la suma entre pobres y casi pobres se traduce en una cifra global de 73,3% que corrobora el famoso mal vivir de los últimos 8 meses de gobierno de Milei, donde la clase media apenas existe y los más vulnerables constituyen la mayoría. Pero hay un dato adicional que no podemos dejar de lado. Es el índice de pobreza extrema que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, la indigencia alcanza 15,3% de las personas solo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Viste? ¿Viste como dicen los argentinos? Y siendo un país que producimos alimentos para 400 millones de habitantes, yo quiero que sepas que esta noche, no cualquier día, esta noche de hoy, hay 1 millón de niños que no comen en Argentina. No van a tener la cena en Argentina. 1 millón de niños produciendo alimentos para 400 millones de seres humanos. Ahora, la televisión se pasa el día, las horas, hablando de Venezuela, de que si presentaron o no presentaron las actas, de que metiéndose en los asuntos internos de un país soberano que tiene una democracia que funciona con instituciones democráticas que están
en pleno funcionamiento, y sin embargo pasan las horas hablando de ese tema y de otras cortinas de humo. Por supuesto que la coyuntura de la política local también ha dado suficientes excusas y temas que no dejan de ser serios, por supuesto, pero que comparado con estas cifras de hambre, catástrofe social y desesperación, como vos decías, 75% de la población argentina es pobre o muy pobre. Incluso los que tienen trabajo registrado, ellos también están por debajo de la línea de la pobreza. Y esta vergüenza solamente se puede sostener si la gente está confundida, engañada, mentida por los medios de comunicación en complicidad y en total coordinación con las redes sociales, Pablo, y con las granjas de bots que inventan fake news. Pablo, nosotros queremos mucho a Argentina y a los argentinos y argentinas, por supuesto. Tienen unos grandes récords de todo tipo, deportivos, científicos, culturales, una gran maravilla. Pero Javier Milei ha logrado colocar otros récords también. La administración de Javier Milei lideró el ranking de inflación en Latinoamérica y el mundo durante el primer semestre de 2024. Esto como producto de sus políticas. Aunque el gobierno ultraderechista de Milei se empeña en mostrar los frutos verdes de sus gestiones, la realidad de los argentinos los golpea dejando al descubierto su mala administración de recursos nacionales. Esto evidencia cómo Argentina se coronó, según el Fondo Monetario Internacional, como el país con la mayor inflación del mundo, con un porcentaje de inflación acumulado en 79,8%, lo que se traduce en 271,5% de inflación interanual. Estos números siguen siendo alarmantes para los ciudadanos y eso ocurre sin el bloqueo, ni las sanciones, ni las medidas coercitivas de Estados Unidos como las que ha tenido que sufrir y, por cierto, derrotar Venezuela, que se mantiene en una inflación muy baja ahora, después de haber logrado descubrir el cubo de Rubik de las marañas de Estados Unidos. Pablo, tenemos poco tiempo, pero queremos una opinión tuya. Mira, a mí me parece que los medios de comunicación y la derecha internacional están avanzando sobre nuestros territorios, sobre nuestros países, y la batalla más importante es la batalla cultural. No tenemos que dejar que el árbol nos tape el bosque. Y te quiero compartir para cerrar una reflexión de un gran pensador argentino, político y pensador argentino que se llamaba Arturo Jauretche. Y él decía que cuando nos encontremos en algún momento de confusión y no sepamos dónde está verdaderamente el enemigo, lo que hay que hacer es agarrar el diario de la oligarquía y hacer todo lo contrario. Entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, en el tema de Venezuela, todos los diarios de la derecha y de la izquierda coinciden, por lo menos en Argentina, hay algo que nos están engañando. No nos dejemos engañar por los intereses de aquellos que quieren quedarse con nuestra soberanía y con nuestros derechos. Defendamos nuestro suelo, nuestra riqueza, nuestra libertad y nuestra independencia, porque vienen por el gobierno de todos y vienen a quitarnos todo lo que nos queda. Así es, Pablo. Bueno, muchas gracias, Pablo Malicia, periodista que siempre está con nosotros oportunamente. Si quieres quedarte para que escuche la encuesta, perfecto, y yo te despido, ¿sí? Hasta la próxima. Gracias. Okay. Ahora revisamos entonces el resultado de la encuesta que hicimos. La pregunta está planteada en los siguientes términos: ¿hasta qué punto la cobertura mediática excesiva de temas externos como el proceso electoral en Venezuela sirve como cortina de humo para ocultar la grave crisis socioeconómica que atraviesa Argentina? Bueno, colocamos 4 opciones, como suele pasar. Mira, la estrategia, la opción que dice que es una estrategia eficaz para ocultar crisis interna, 41%. Es la que tiene mayor participación. Manipulación mediática no oculta crisis argentina, 14%. La verdad de Venezuela se impone ante guerra de Milei, 27%. Y el pueblo argentino reaccionará ante su realidad, 18%. Bueno, interesante la repartición de opiniones, de verdad, en esta encuesta que hemos hecho. Siempre nos gusta porque así nos ayuda a pensar y repensar lo que estamos haciendo. Pero vamos a hacer nuestra propia conclusión. Hace apenas unos días, durante las elecciones presidenciales del 28 de julio, la mayoría de los venezolanos lograron derrotar no solo a una pseudo candidata y un candidato títere de las corporaciones transnacionales de Estados Unidos y sus cómplices, sino los poderosos y perversos mecanismos que instrumentalizó Elon Musk
a través de la mensajería que posiciona en las mal llamadas redes sociales, así como sus maniobras para neutralizar los sistemas de transmisión de data y comunicación del Estado bolivariano. Pues bien, entiendo y entendiendo que el pueblo argentino es tan inteligente y combativo como el venezolano, no es de extrañar que más temprano que tarde la Argentina de San Martín y Eva Perón sabrán encontrar el camino para reivindicar su poder popular en contra del fascismo y sionismo que el imperialismo intentan sembrar en esa tierra sudamericana que seguramente dará otra lección al mundo desde el sur.